Buenas, en este video vamos a hablar sobre la sentencia inner join. Primero vamos a ver sobre qué modelo vamos a trabajar. Este modelo ya está creado dentro de nuestra base de datos y vamos a utilizar de referencia dos tablas, que la tabla va a ser control de ingreso y tipo vehículo. Estas dos tablas ya tienen información y las vamos a utilizar eh, para hacer un ejemplo de cómo se utilizaría la sentencia inner join. Primero tenemos que recordar que una de nuestras fórmulas normales nos indica que una tabla tiene que tener una dependencia total funcional, ¿verdad? Okay. ¿Qué significaba eso? Que cuando nosotros tenemos, en este caso, un ID y damos ese ID para seleccionar un registro, con ese ID vamos a poder obtener todo el resto de los campos de la tabla. Entonces, ejemplo, si yo doy en esta tabla, que es la de control de ingreso, yo doy el ID, yo debo obtener la hora de ingreso, debo de tener la hora de salida, debo tener el número de placa y debo de tener el ID de vehículo. Todo esto depende de la columna ID control ingreso, ¿ok? Recordemos que el ID control de ingreso sería nuestra llave primaria. Entonces, todos los otros valores van a depender de nuestra llave primaria. Pero recordemos que hay una fórmula normal que nos habla de dependencias totales transitivas. ¿Qué significaba esto? Bueno, recordemos que tenemos en este caso tenemos una llave primaria, que sería la llave primaria, se llama ID tipo vehículo, y esta llave primaria está referenciada a nuestra tabla tipo vehículo. ¿Okay? Cuando hablamos de una dependencia funcional total transitiva, vamos a hablar de lo siguiente, que este valor va a depender totalmente de la columna ID ingreso, digo ID control ingreso, ¿ok? Entonces, a la hora que yo doy el valor a la columna ID control ingreso, por medio de un where, etcétera, yo voy a obtener todos los valores tomando en cuenta el ID tipo vehículo. Recordemos que el ID tipo vehículo es una llave foránea, y que con esta llave foránea yo puedo ir a la otra tabla, que la otra tabla se llama tipo de vehículo, y obtener información según este tipo de vehículo. Por eso se le llama transitiva, porque trasciende a otra tabla, y en esta otra tabla igual van a tener valores que dependen totalmente de la llave primaria. En este caso, a la hora que yo obtengo o que yo sé que el ID tipo de vehículo es 1, yo puedo ir a la otra tabla y verificar cuál es el tipo vehículo 1. Entonces, el tipo vehículo 1 sería esta línea y nos va a decir que el tipo de vehículo es un automóvil. ¿Okay? Ahora, dentro de lo que es base de datos, cuando nosotros ocupamos obtener información o unir dos tablas para obtener información, tenemos que utilizar un comando que se llama join. Y hay muchos tipos de join, pero en este caso vamos a utilizar solamente el inner join. El inner join lo que trata de hacer es que lo que se encuentra en la tabla A y en la tabla B, en donde hay coincidencia de información, él va a devolver datos, ¿ok? Entonces, en este caso, vemos acá que esta columna y esta columna tienen que tener, se pueden utilizar los mismos valores en la llave foránea. Entonces, acá estamos teniendo una coincidencia de datos. Entonces, por medio del inner join, yo voy a poder unir las dos tablas y mostrar lo que me devuelve el valor 1. O sea, yo puedo mostrar el automóvil y su tarifa, que serían 1000 colones. Entonces, por medio del inner join, recordemos, vamos a unir las dos tablas y en donde haya coincidencia se van a devolver valores. ¿Cuáles valores? Los que yo decía. Bueno, vamos a ir a lo que sería el SQL para hacer uso del comando y para explicar cuál sería su interpretación. Okay. Bueno, estamos haciendo una consulta a la tabla control ingreso y estamos obteniendo esta información. ¿Cuál va a ser la idea de que nosotros utilicemos un inner join? Bueno, en este caso, si ustedes pueden ver, estamos obteniendo información y en la columna ID tipo vehículo yo estoy obteniendo un número, que fue el número que nosotros agregamos referente al tipo del vehículo. ¿Qué pasa cuando yo hago una consulta?
yo que soy el creador de la tabla o de la base de datos, yo sé qué significa el 1, sé qué significa el 2 y el 3. Pero ¿qué pasa si una persona no conoce esos datos? Cuando va a llegar a ver la tabla, decir, ok, ¿qué significa tipo vehículo 1? O ID tipo vehículo 2 o 3. Entonces, acá tenemos que utilizar el inner join. ¿Para qué vamos a utilizar el inner join? Bueno, para mezclar dos tablas y en donde haya coincidencia devolver una información. ¿Qué voy a devolver yo? Ok, yo en este caso quiero devolver la coincidencia y que me muestre, en vez del ID, quiero que me muestre el nombre del tipo del vehículo. Entonces, okay. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, el from, vamos a utilizar la tabla principal a la que yo quiero cambiarle, en vez de mostrar el tipo vehículo, quiero mostrar el otro dato, vamos a utilizarla como madre, como la principal. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que primero colocar un apodo. En este caso sería un apodo para referenciar esa tabla y para más adelante utilizarlo, en vez de colocar todo el nombre de la tabla, solo utilizar ese apodo chiquitico. ¿Okay? En mi caso voy a utilizar la palabra CI para identificar control ingreso. Entonces yo sé que cuando escriba CI, o más bien el programa va a saber que cuando yo escriba CI va a significar que es la tabla control ingreso. Ahora, el inner join se agrega inner join y se debe indicar cuál va a ser la tabla a la que vamos a hacer referencia, o sea, a la tabla a la que vamos a unir con control de ingreso. Entonces, esa tabla se llama tipo vehículo. Entonces, a tipo la agregamos. Igual, de la misma manera, vamos a agregarle un apodo. ¿Cuál va a ser ese apodo? El que ustedes, como encargados de base de datos, consideren oportuno. La idea es que coloquen algún diminutivo que no se repita y sea fácil de utilizar para ustedes. Entonces, en este caso voy a utilizar TV para decir tipo vehículo. Después de que pongo el apodo, voy a utilizar la palabra on. Y aquí voy a decir qué quiero comparar, qué parte quiero comparar con qué parte quiero comparar. Okay. Entonces, si venimos acá a la imagen, y buscamos la opción de... Okay, si vemos la tablita, perdón. Estamos viendo que solo existe un valor con el que yo puedo comparar. O sea, yo este valor que está acá no lo puedo comparar con los valores que están acá, porque yo en ningún momento hice una referencia. Los únicos campos a los que yo hice una referencia fue con el campo ID tipo vehículo y el ID tipo vehículo. ¿Por qué? Porque eso es una foránea y le estoy indicando con quién hace referencia. Entonces, estos dos valores son los que yo puedo comparar para obtener información. O sea, yo puedo comparar el 1 con el 1, el 2 con el 2 o el 3 con el 3 en este caso, para poder obtener información, para poder comparar la información y poder mostrar lo que yo necesito. Entonces, acá voy a comparar los valores o los campos de las tablas que hay en referencias. Entonces yo voy a decir que de la tabla CI, recordemos que es control ingreso, pongo un punto y me va a indicar cuáles campos puedo utilizar de la tabla CI, que la tabla CI se llama control ingreso. Entonces yo voy a evaluar o voy a comparar el campo que se llama ID tipo vehículo. Y lo voy a decir que cuando sea igual al valor de la tabla TV que se llama tipo vehículo, punto, ¿y con qué lo va a comparar? Con el campo que se llama ID tipo vehículo. O sea, cuando estos dos valores sean iguales, él me va a devolver una información. ¿Qué información? La que yo le indique en el select. Entonces yo aquí en el select le voy a decir, ok, que de la tabla CI me muestre el ID de control de ingreso. De la tabla CI quiero que me muestre la hora de ingreso. De la tabla CI quiero que me muestre la hora de salida. Que de la tabla CI quiero que me muestre el ID tipo vehículo. Pero quiero que me muestre la parte del tipo vehículo, me muestre el nombre de ese tipo de vehículo. ¿En qué tabla está el nombre? En la tabla está
en la tabla TV, que es tipo vehículo. Entonces yo le digo, ok, quiero que me muestre de la tabla TV el tipo de vehículo. ¿Cómo va a saber él cuál va a mostrar? Bueno, cuando él está seleccionando esta fila, va a llegar y dice, ok, aquí tipo vehículo, y por medio de linear join va a ir a hacer la consulta y va a decir, ok, donde se compare o el valor sea igual a 1 y 1, devuélvame el nombre del tipo vehículo de esta tabla, ok. Entonces, ahí va a mostrar ya el nombre y seguido vamos a poner el último valor, que sería el número de placa. Y listo. Cuando ya tenemos esto montado, ya lo podemos ejecutar y vamos a obtener lo siguiente, ok. Vean que él está devolviendo todas las columnas que yo dije y vea la columna que me está devolviendo. Una columna nueva, que esa columna es de la TV, que es de la tabla tipo vehículo, y me está colocando el nombre respectivo a la hora que hace la comparación de 1 y 1. ¿Okay? Entonces, si venimos acá a la imagen, estamos viendo que el 1 significa automóvil. Entonces, él está cambiando el 1 y el 1, o está comparando el 1 y el 1, y está viendo que el valor del tipo vehículo del 1 es automóvil. Por eso, a la hora que nosotros ejecutamos la consulta, él coloca automóvil, coloca motocicleta, coloca 4x4, porque él está yendo a hacer la comparación a la otra tabla y está devolviendo el valor de este identificador. ¿Okay? Espero que este video haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias.